dicen que se quedó ciego ya al final de sus días y cuando estaba preso. Inclusive se cuenta, yo creo que esto forma más parte del mito que de la realidad, que se enamoró de la hija del carcelero y al final, no, la que se quedó ciega fue ella, y entonces se enamoró de ella y al final cuentan que para despedirse ella le mandó una tarjeta en la que firmaba de tu Valentín, así se despedía. Y resulta que este Valentín era el obispo de un sitio llamado Interamna, y la historia cuenta que había en el año 270 un emperador en Roma llamado Claudio II, y este Claudio II pues estaba inmerso en varias guerras. Y precisamente porque estaba metido en esas guerras, le promulgó un edicto según el cual los soldados no se podían casar. Ellos no se podían casar y por lo tanto, quien se casara lo hacía bajo pena de muerte, so pena de muerte. Y entonces resulta que este Valentín, que era un obispo supremamente dedicado a su grey que llaman, se opuso rotundamente a ese edicto del emperador y dejó circular el rumor de que él estaba dispuesto a casar a los soldados que quisieran. Claudio sostenía que los soldados casados, lógicamente que no tenían la misma entrega ni la misma temeridad en el campo de batalla, pues porque obviamente estaban pensando más en su familia, en sus hijos, si los tenían, o en su esposa. En cambio, un hombre soltero se entregaba y se hacía matar por la causa y no tenía ningún problema. Entonces Valentín se dedicó a casar secretamente a los soldados que se lo pidieran, los que quisieran. Se dedicó a casarlos a todos. Cuando Claudio se enteró, lo mandó a detener y que lo trajeran a su presencia. Cuando lo tenía en su presencia, le preguntó que por qué estaba haciendo eso. No, pues porque esa era una condición natural y que Dios así lo ordenaba y era uno de sus mandamientos. Lo cierto es que el emperador trató de convertirlo a su religión pagana, pero a su vez Valentín trató de convertirlo a su religión católica, y entraron en una pugna. Al final de cuentas ganó el emperador que tenía todo el poder, y entonces lo hizo meter a la cárcel, y después, de acuerdo con lo que dice la historia, pero yo le voy a leer más bien, el 14 de febrero del año 270, Valentín fue apaleado, lapidado y finalmente decapitado, después de que estuvo durante algún tiempo en la cárcel. Y uno de los milagros que se dice o se cuentan de él fue que le devolvió la vista a la hija del carcelero de la cual estaba enamorado, a la que le escribió la tarjeta diciéndole de tu Valentín. Lo cierto es que hasta ahí llegó pues como la historia de este obispo. Pero más adelante, en el año 496, si no estoy mal, voy a corroborar aquí sí, el Papa Gelasio determinó prohibir unas fiestas muy antiguas y acomodar ahí a Valentín. La historia, Juan, es que desde hacía unos 800 años se celebraban unas fiestas que se llamaban las Lupercales, desde el siglo IV antes de Cristo, y era como una especie de ritual de iniciación en honor del dios Lupercus. Y entonces cogían los nombres de las muchachas núbiles que llaman, ¿no? Las casaderas. Y metían los nombres dentro de una cesta y los muchachos iban escogiendo o escogían un nombre. Se suponía que ese nombre que escogían era que esa dama, a la que correspondía el nombre en cuestión, desde ese momento, ella y ese muchacho entablaban una relación que incluía las relaciones sexuales durante un año. Al año siguiente se repetía el ritual. Así fue durante más de 800 años. Pero entonces, resulta que una vez que ya prácticamente estaba convertida en religión oficial la religión católica, resulta que este Papa Gelasio prohibió las Lupercales. Y entonces, en su defecto, esa vieja costumbre de
introducir los nombres dentro de una cesta y cada quien sacar el nombre, reemplazó los nombres de las mujeres, los reemplazó en vista pues de que no podía combatir y erradicar totalmente esas fiestas lupercales. Trató de convertirla en una celebración religiosa. Y buscando encontró que Valentín podría ser ese patrono de los muchachos y de las muchachas, el patrono de los enamorados. Pero resulta que convirtió la costumbre. Hizo que depositaran los nombres, pero de santos. Y entonces cada muchacho o cada muchacha sacaba el nombre de un santo, y se suponía que durante ese año, ese muchacho o esa muchacha debía imitar la vida del santo en cuestión. Obviamente que eso no le gustó a los muchachos, y subrepticiamente siguieron con su cuento de los nombres de las mujeres. Durante muchísimo tiempo continuaron así, y los adultos sí sacaban el papelito del santo al que habían de imitar, pero los jóvenes pues siguieron haciéndolo, y nunca realmente se pudo combatir esta costumbre. Pero hay algo bien interesante. Cuando ya no pudieron entonces sacar los nombres de las muchachas, los muchachos, entonces empezaron a escribir, era como unas especies de noticas. Ahí está, ese es Valentín, ¿cierto? No, ahí están los lupercales. Las lupercales, esa es la fiesta. Sí, esa era la rumba esa, pues Sí. La pachanga. La pachanga de las lupercales, que como todas esas fiestas paganas, eran orgiásticas, claro. Naturalmente. Tenían que ser orgiásticas. Y mucho más en una época de las épocas de carnaval que regularmente son en febrero, antes del comienzo de la cuaresma, antes del miércoles de ceniza. Por ejemplo, pasado mañana, tengo entendido, es el miércoles de ceniza, ¿cierto? Sí, señor. El martes termina el carnaval de Barranquilla y el carnaval de Río, y el miércoles es miércoles de ceniza. Así es. Siempre terminan un día antes del miércoles de ceniza. Pero también en Europa, ¿no? Ah, sí, claro. Y entonces, resulta que los muchachos les enviaban mensajes a las muchachitas que les gustaban, y obviamente que esos mensajes incluían textos de amor y toda esa carreta, y se convirtió en una costumbre. Si bien es cierto, no caló lo de los santos, no menos cierto es que al final de cuentas también acabaron con aquella de que el muchacho escogía a la muchacha y esa muchacha le pertenecía por un año. Le pertenecía entre comillas, ¿no? Porque ella seguía siendo soltera y él también. Y después de esto, entonces empezaron a mandar los mensajes, y se cuenta que en la tarjeta más antigua, las tarjetas se extendieron por el cristianismo, o con el cristianismo. La más antigua, lo estoy leyendo aquí, fue enviada en 1415 por Carlos Duque de Orleans a su esposa, mientras él se encontraba preso en la Torre de Londres. Luego, en el siglo XVI, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, trató de acabar con la costumbre de las tarjetas y reinstaurar la de los santos, pero resulta que los muchachos no le pararon bolas a esto. Y de ahí en adelante, estas tarjetas fueron convirtiéndose en una costumbre de cada 14 de febrero, porque ese 14 de febrero se instauró como el Día de los Enamorados, en honor de San Valentín, y escogieron el 14 de febrero porque ese fue el día en que él murió. Y entonces de ahí empezaron a mandar ya tarjetas más o menos parecidas a las que conocemos hoy. Regularmente todas incluían, y esta era una cosa que también quería combatir el catolicismo, incluían imágenes de Cupido, el dios del amor, con sus flechas envenenadas pues en pócimas de amor y cosas por el estilo. Y entonces, junto al Cupido, le ponían algunos textos, naturalmente que ese Cupido lo disfrazaban también un poquito con cara de querubín. Como ángel, sí. Como si fuera un ángel. Y entonces les mandaban las tarjetas. Ya realmente en el siglo XVII las dibujaban a mano y eran muy grandes y muy ornamentadas, mientras que otras se compraban en tiendas, pero eran más pequeñas y más costosas. Pero luego de eso, en vista de la demanda que tenía, empezaron a producir tarjetas ya en serie y con textos estándares, pues que cualquiera podía utilizarlo. Inclusive creo que hubo un señor que escribió un libro, se llamaba, espera, yo me lo encuentro por aquí, no dice el nombre, 1797, imprimieron un libro que llamaba El joven escritor de Valentinas, de textos especializados para esas tarjetas. Y luego empezaron a producirlos de manera
de manera mecánica o en serie, y obviamente que estos simplemente la compraba el individuo y le ponía la firma y la mandaba. Pero llegó un momento en que se armó un problema, y era porque en estas tarjetas se incluían mensajes eróticos o abiertamente sexuales. Entonces las autoridades prohibieron el envío de este tipo de tarjetas. Se cuenta inclusive que en Chicago, a fines del siglo XIX, el correo rechazó 25.000 tarjetas alegando que no eran dignas de ser transmitidas por los servicios postales del país. Sin embargo, hubo las que se conocen como las que son más corrientes hoy, las que tienen la forma de hoy, fueron un invento de la impresora y artista Esther Howland, que las hizo como imitación de encaje y que son más o menos del año de 1870 y costaban entre 5 y 10 dólares. Desde ese momento se puede decir que nacen las postales como las conocemos hoy, y estas postales, particularmente en el día de San Valentín, es la fecha en la que se envía la mayor cantidad de postales, por ejemplo, en Estados Unidos, y yo creo que en todo el mundo, exceptuando Navidad, exceptuando los mensajes navideños. Pero las tarjetas o las postales que tienen como motivo la celebración del día de San Valentín son las que más se venden en el mundo y las que más se reparten en el mundo. Inclusive hubo una época, tengo entendido, en Estados Unidos, no recuerdo en qué época, pero en todo caso fue, creo que en la posguerra, una vez terminó la guerra, ahí está, feliz día de San Valentín. Creo que fue en la posguerra, Juan, que hubo un año determinado en que el servicio postal de Estados Unidos colapsó por la cantidad de postales que se enviaron en el día de San Valentín. Supongo yo que eso tenía que ver también que con la ausencia de 5 o 6 años, recuerde que la guerra duró 6 años. La segunda, claro, me estoy refiriendo a la segunda. Entre el 39 y el 45, supongo yo que esa ausencia de 6 años, o los que pagaron 2 años allá en el frente, querían desquitarse y enviar todas las tarjetas posibles. Imagino que a eso se debió tal profusión de envíos de tarjetas. O las que tenían guardadas desde hacía quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Exactamente. Y de ahí nace, es decir, esa costumbre entonces del día de San Valentín es antiquísima. Data oficialmente entronizada del año 496, cuando el Papa Gelasio cambió los nombres de las muchachas por los nombres de santos. Pero desde 800 años antes se estaban celebrando esas fiestas de las Lupercales. Y en el 496 simplemente empezó a celebrarse en honor de San Valentín, el obispo de Interamna. Y hoy, precisamente en el mundo, se celebró ayer. Se celebró el día de San Valentín y, afortunadamente para Colombia, yo creo que es una de las fechas más importantes para la economía colombiana, porque según vi un informe de televisión, Juan, creo que se repartieron 83 millones, eso fue como el jueves o viernes que vi ese dato en un informe del noticiero de aquí de Teleantioquia. 83 millones de flores se repartieron en todo el mundo, provenientes de Colombia, de las cuales un muy buen porcentaje provienen de Antioquia. Y únicamente de Colombia, ¿no? Porque recuerde que los palestinos ya también están exportando claveles, ya los israelíes acabaron con la restricción que ellos tenían sobre la franja de Gaza, y entonces hoy los palestinos están pudiendo exportar claveles a todo el mundo, cosa que me parece muy buena, ¿no? Entre otras cosas, pues porque ese pueblo también tiene una economía y necesita vivir de ella. Pero tengo una curiosidad, Néstor Armando, porque es que aquí tengo el Time Almanac, y en el Time Almanac él habla del día de San Valentín, que es el domingo 14 de febrero. No sé si todos bueno, no puede ser que todos los 14 de febrero, el primer domingo después del 14 de febrero, me imagino, ¿no? Sí, es decir, pero ya es como una cuestión más comercial. Pero la celebración es el 14 de febrero. El 14 de febrero. Este día es el festival de 2 mártires del siglo III, ambos llamados San Valentín. 2 mártires. Ah, bueno, probablemente, ¿no es cierto? Sí, no, y yo le creo. Bueno, yo le creo al Time Almanac, ¿no? Es muy serio, el más serio del mundo. Imagínese usted, por Dios, Time. Yo le creo. Sí. Según los datos que yo tengo, se habla del Valentín obispo de Interamna,
A ver, hombre, No lo tiene, hijo. Time Almanac. Pues hombre, yo le creo. Yo le creo porque es el más serio del mundo, pues ese almanaque. Sí, señor. Pero bueno, independientemente de si fue uno o si fueron dos, o probablemente se superpusieron en el tiempo, pero realmente lo que tengo entendido es que la Iglesia contempla la festividad en honor de ese Valentín que fue el obispo de Interamna, y le tocó enfrentar a Claudio II en el año 270. Y nada raro que haya la coincidencia de nombres, porque eran nombres comunes, pues, ¿no? Eran nombres que usaban mucha gente. Entonces, probablemente hubo dos mártires. Sí, señor. Hubo dos. Mírelo ahí a Valentín. Ahí está Valentín. El obispo Valentín. Ese fue. Ese por lo menos es el titular, ¿no? El principal, ¿no? Que entre otras cosas, pues, cuando en las fiestas de Navidad, o por allá en octubre, más o menos, cuando hacen la fiesta de Santa Claus en Europa, los que se disfrazan con ese atuendo. Se disfrazan con ese atuendo, ¿no? Siempre con el atuendo del obispo bondadoso que ayuda a los que se aman. Pero dijiste la fiesta de Santa Claus en octubre. No, en una fiesta previa a la Navidad. Ah, ya. Sí, ya. Que se hace en Europa. Pero que no tiene nada que ver con Halloween. No, de ninguna manera, no. Ajá. No, Halloween es otra cosa, no. Halloween es otra cosa diferente. Pero, interesante la historia y bonita.